Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Irene y en el vídeo de hoy vamos a hablar de un género de literatura que busca sanarnos en medio de una rutina frenética. Son libros donde no pasan precisamente muchas cosas, pero ha arrasado en Corea del Sur, en Japón y ahora también lo está haciendo en España. Estamos hablando del género Healing Fiction o literatura que cura. Son libros donde no hay muchos plot twists, no hay grandes dramas, pero la verdad es que yo desde que leí el primer libro no he podido parar de leerlos porque la verdad es que me ha encantado. Porque, a ver, vamos a ser sinceros, hay días en los que todo se derrumba un poco y siempre hay un libro que te encuentra para arroparte. Creo que este género es literalmente eso. Pero vamos a ver un poco más en detalle qué es este género, qué es el Healing Fiction. Es un tipo de literatura que nos presenta a un protagonista que está en una fase o en un proceso de su vida en el que está sanando, en el que está encontrándose. Realmente tiene mucho que ver con el feeling good o el feel good, que también es un género bastante parecido, pero en este caso creo que se trata todavía más este proceso de sanación, proceso de encontrarse, proceso como de que han tenido como un problema o un pequeño trauma o como algo muy dramático en su vida y están como atravesando ese momento. Y en ese momento es cuando normalmente en este tipo de literatura se encuentran con una comunidad, se encuentran con nuevas personas, se encuentran con algo pequeño en su vida que hace que todo cambie. Se trata mucho el concepto de comunidad, en la importancia de apoyarnos. Además creo que también se pone mucho en valor como fijarnos en los pequeños detalles del día a día, las pequeñas cosas, pequeñas rutinas o detalles que nos hacen felices y que a veces pasamos por alto pero que son muy importantes también. Son historias que realmente tratan mucho como la cotidianidad, pero con un tono muy pausado, que hay gente que seguramente este tipo de literatura no le guste porque no ofrece como mucha acción, no ofrece plot twist, no ofrece drama, ofrece realmente una trama donde no pasa nada, entre comillas, no pasa nada concreto o no pasan grandes cosas, pero lo importante son como las sensaciones y lo que te genera, o sea, lo que tú sientes al leer, lo que normalmente son sensaciones positivas. Porque además, tú cuando vas a este tipo de literatura, para mí son un poco como las comedias románticas. Es un tipo de literatura que tú ya sabes cómo va a acabar. O sea, sabes que va a haber como un final feliz, un final donde todo se cierra de forma correcta y eso es lo que nos hace como volver a ese tipo de historias, porque lo que buscamos es eso, buscamos historias que nos acojan, que nos hagan sentir protegidos. Y realmente este tipo de literatura creo que consigue ese fin, o sea, que al final nos sintamos pues un poco en nuestra zona de confort. Para mí lo más curioso es en qué contexto surge este género, porque realmente al final todo es una radiografía de lo que sucede en nuestra sociedad. Y realmente este género, el healing fiction, no solo que surja, sino que tenga tanto éxito, tiene mucho que ver con la sociedad en la que vivimos hoy en día. En Corea del Sur y en Japón, por ejemplo, surgió en una respuesta de mucho estrés, de hiperconectividad, de personas que sienten soledad, pero soledad no elegida. También mucha incertidumbre social. Yo creo que también a raíz de la pandemia este tipo de género también ha tenido mucho auge. Por ejemplo, lo estamos viendo, el cozy mystery, cozy fantasy, ahora healing fiction. O sea, realmente todos los géneros estos tienen en común esa sensación de hacernos sentir bien, de hacernos sentir arropados en un contexto inestable, incierto, y al final este género healing fiction nos ofrece eso. Y no solo eso, sino también un poco mirarnos hacia adentro, cosa que yo valoro mucho, la verdad. Claro, es curioso porque esto surge en Corea del Sur, surge en Japón y ahora llega a España y en España está teniendo un éxito tremendo, está siendo un éxito de ventas. Entonces, ¿por qué la gente elige este tipo de literatura? O sea, yo creo que la respuesta es que en España también tenemos esos problemas. Después de la pandemia se ha visto que pues hay mucha soledad no elegida entre la gente joven, muchísima soledad no elegida, muchísimo estrés, muchísima incertidumbre social, el trabajo, todo genera como incertidumbre, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de literatura, pues yo lo agradezco que exista porque es como un pequeño, no sé, un pequeño refugio en medio de todo no sé, las olas gigantes que a veces como que te llevan y te quedas ahí
poco perdido. Creo que además a mí personalmente lo que me gusta mucho de este tipo de literatura es que, claro, al ser japonesa, al ser asiática y al tener este tipo de como de narrativa pausada, narrativa como de tan cozy, de mirarte hacia adentro, de estos personajes que también son bastante cookies, pero que todos son grises porque también vienen de un momento de su vida como complicado y a mí personalmente me recuerda mucho al estudio Ghibli. O sea, el estudio Ghibli tiene también esta estética, especialmente todos los libros que me he leído, que ahora os hablaré de ellos, me recuerdan un poco como a Susurros del Corazón. Tiene esta vibe de realismo mágico. Pero, por ejemplo, es que Susurros del Corazón es una de las películas de estudio Ghibli que más realistas son, me refiero, porque se basan en una ciudad, es más un coming of age, por así decirlo, pero tiene un realismo mágico. Y para mí es totalmente esa vibe, o sea, como de anime, pero así como cozy, con gatitos, elementos como pues las bibliotecas, las cafeterías, las lavanderías, todo tiene como esa estética bastante de película estudio Ghibli. O sea, para mí es la literatura perfecta para estar como tomándote un té calentito por la noche, o bueno, un té, una infusión para irte a dormir, con tu gatito ronroneándote, tú acariciándolo. Creo que es ese tipo de literatura de sentarte y pausar un poco el ritmo del día a día. Además, para mí, haciendo como un poco de reflexión para grabar este vídeo, creo que es un tipo de literatura que conecta mucho con el momento en el que estamos ahora. Hace unos meses grabé un vídeo sobre cómo estamos volviendo a lo analógico, a lo artesanal, a los hobbies que no son productivos, y creo que realmente este tipo de literatura conecta mucho con eso, conecta con, no sé, para mí es un poco, digamos, el equivalente a hacer como journaling, scrapbooking. Es una sensación como de pausar, como conectar contigo, estar como un poco más atenta a los detalles del día a día, darte un poco como de mérito por un pequeño avance que has hecho. O sea, creo que es como ese momento de, vamos a parar, vamos a mirarnos, vamos a apreciar lo que tenemos ahora. Creo que es ese momento, ¿no? Y de hecho es curioso porque a mí este tipo de literatura me ha ayudado mucho a escribir en mis entradas, en mis libretas, porque creo que hay muchos conceptos que son interesantes como para reflexionar, y ahora os voy a hablar de uno que es mi favorito. En este tipo de literatura se trata mucho el concepto de el tercer espacio. Como os digo, está ambientado en sitios como cafeterías, librerías, lavanderías incluso, o sea, cualquier tipo de negocio, digamos, o ambiente, ¿no? Que es un lugar en el que nos encontramos todos, ¿vale? Y creo que es muy importante porque son sitios donde todos acudimos en nuestro día a día o en ese momento en el que queremos como desconectar. Es decir, pues te apetece ir, no sé, ir a la biblioteca, ir a la librería. Es un momento como un poco de desconectar de todo. Y creo que este tipo de espacios es a donde va la gente cuando se siente un poco sola, porque al final creo que estamos en una rutina donde estamos muy a full con el trabajo o con los estudios y no prestamos tanta atención y a veces nos sentimos solos. Y creo que acudir a este tipo de espacios nos hace sentir menos solos. Creo que ahora, por ejemplo, el auge de los clubs de lectura no ha sido algo azaroso. Yo creo que tiene un sentido que la gente está buscando eso, está buscando pertenencia, está buscando encontrarse con otras personas sin pantallas. Y creo que los clubs de lectura también son un síntoma del en qué momento estamos ahora. Y estos espacios nos dan eso. O sea, sin estos negocios, pequeños negocios, o estos espacios tan importantes, no seríamos ya nada, o sea, no tendríamos nada donde encontrarnos. Y me parece muy importante mantener nuestras librerías, nuestras cafeterías, nuestras tiendas de barrio donde nos encontramos cara a cara. Es que es tan importante y a veces no le damos como el suficiente mérito, y creo que es algo que en este tipo de literatura se pone mucho como en relieve, decir, vamos a darle valor a estos espacios, que es donde la gente se encuentra, la gente se conoce. Y creo que con los problemas que hay hoy en día de soledad no elegida, porque ya os digo que son problemas gordos, o sea, yo creo que muchos de nosotros nos ha pasado a veces, de decir, no sé, de sentirnos solos. Porque es curioso que cuanto más conectados estamos a través de las pantallas, que es un cliché, pero es que es verdad, es cuando más solos nos sentimos a veces. Y estos espacios son
De verdad que estos libros reivindican un poco la importancia de estos espacios. No sé qué opináis, dejadmelo en comentarios porque creo que es un debate muy interesante. Entonces ahora os voy a recomendar algunos de los libros que yo me he leído en Kindle y también en físico. Los he sacado de la biblioteca. La verdad que me he leído varios en este último año. Me siento que es un género que a mí me gusta mucho. Vale, vamos a empezar por Bienvenidos a la librería Huinam Dong. Siempre lo digo fatal, o sea, soy bastante cateta diciendo estos nombres, pero este es uno de los bestsellers de Healing Fiction, o sea, lo conocéis. Este además me lo compré en edición de bolsillo y la verdad es que me gusta mucho leer como en este formato, tengo que decir. Y este me gustó mucho porque es el libro que me hizo reflexionar sobre el tema del tercer espacio, de los espacios en común que tenemos en nuestros pueblos y ciudades. Y os lo he dicho, no pasa realmente mucho, pero los personajes es como que van evolucionando durante todo el libro. La protagonista tampoco perdían la vida, pero abre una librería y en esa librería pues va como sanando. También hay un personaje que trabaja con ella que también es muy importante en el libro porque también se va encontrando. Me parece un libro que tiene frases muy chulas y se hace mucho hincapié en el tema del trabajo. O sea, trata un montón de temas muy interesantes. Por ejemplo, aquí se dice: el trabajo desempeña un papel importante en la vida, pero no es el único responsable de nuestra felicidad o de nuestra miseria. O por ejemplo, hay una frase que dice: una vida rodeada de buenas personas es una vida exitosa. Puede que no sea un éxito tal como lo define la sociedad, pero gracias a las personas que te rodean cada día es un día de éxito. No sé, me parece que es un libro que tiene frases muy interesantes y pone aquí que ese fenómeno coreano que ha dado la vuelta al mundo y la verdad es que el libro está chulo. Después también el año pasado me compré este libro que es Los misterios de la taberna Kamogawa, que también es un libro bastante interesante. O sea, este no me gustó tanto, pero sí que es verdad que tiene un concepto muy interesante, que es el concepto de la comida. Es decir, la comida, lo importante que es en nuestra vida. Aquí hay muchos personajes que acaban en esta taberna por azar, quiero decir, van por la calle y acaban en la taberna. O sea, muchas personas en el otro pasa igual. Son espacios que encuentras, no que los buscas, los encuentras. Es como que te encuentran ellos a ti, porque lo necesitas. Y aquí, por ejemplo, la gente acude porque recuerda que de pequeño comió no sé qué receta y quiere como acordarse de cuál era. Y aquí se dedican como a buscarlo. Son detectives como de la comida o algo así. Es como muy interesante el concepto, la verdad, y creo que es muy importante el tema de la comida, es que es totalmente así. O sea, es tan importante como en nuestra vida y en nuestros recuerdos, que me parece muy interesante ese concepto. Otro libro que me leí también fue La biblioteca de los nuevos comienzos, si no me equivoco fue el primero que leí de este género y la verdad es que me gustó mucho porque son 5 relatos en los que todo se interconecta al final, pero son distintos personajes. Y a mí el que más me gustó fue el de una chica que acababa de ser madre, ese fue mi relato favorito. Y básicamente pues es gente que está un poco perdida en la vida y de repente como que en la biblioteca una bibliotecaria le recomienda un libro y ese libro como que les cambia un poco la perspectiva, cómo llevan la vida y tal. Y me parece muy interesante, es muy entretenido, cortito de leer y no sé, también te hace como reflexionar. La verdad es que me gustó mucho ese libro. Después también leí El gato que amaba los libros, que la verdad es que este libro, de todos los que os he mencionado, es el libro que más Ghibli me pareció. Este no me gustó tanto, pero también es lo que digo, al final te quedas un poco con la sensación que te ha generado. Y recuerdo que fue un libro como también muy cozy, o sea, también es bastante famoso dentro del género y tiene un poco como de realismo mágico. Y de todos estos, el libro que más me ha gustado es El misterio de la lavandería Jeonnam-dong, creo que lo he dicho bien. Este libro lo leí hace un mes escaso, hace un mes, y me encantó. También son relatos, todo se interconecta, todo tiene un sentido. Este libro es que me encantó porque es como que todo se interconecta súper bien. Y por ejemplo hay una frase que dice: cada uno de nosotros necesita nuestra pequeña playa, un lugar al que ir y llorar libremente. Aquí, en Jeonnam-dong, existe un sitio así, que lava nuestras lágrimas y tristezas con sus olas blancas y espumosas. Es que está súper guay porque es una lavandería de barrio en la que hay una libreta y los protagonistas de cada relato van apuntando sus dramas o sus desgracias o sus conflictos personales, pero no por el nombre, y como que al final todos se ayudan entre sí y esa lavandería genera que todos acaben encontrando como su lugar, como su solución, digamos, al momento vital en el que se encuentran. Me pareció tan bonito, o sea, una lavandería que dices, qué random, pero es una lavandería que me parece tan bonito el concepto y es un libro que disfruté muchísimo, muchísimo. En general, todos los relatos me gustaron mucho, especialmente diría que el que más me gustó fue el del
padre y el hijo. Y bueno, esto que sepáis que lo he llamado mi botiquín literario. Después tengo apuntados algunos libros que voy a leerme próximamente, os los digo, son Te receto un gato, La tienda de los deseos, La pequeña floristería en Tokio, Mis tardes en el pequeño café de Tokio y La asombrosa tienda de la señora Yeom. Estos son algunos de los libros que me quiero leer de aquí a largo plazo. Y ya para acabar quiero daros algunos consejos para disfrutar de este género lo máximo posible. Para mí el must es tener un journal, un reading journal en el que apuntar todos tus pensamientos sobre estas lecturas, tus reflexiones sobre los conceptos que se tratan, la situación de los personajes, reflexionar sobre ti mismo, qué te ha aportado el libro. Creo que es muy interesante porque es un género que se presta mucho como a reflexionar. Entonces, bueno, este es mi reading journal, que la verdad que está bastante básico, pero bueno, está guay. También creo que está guay por lo que os decía antes, crear un ambiente como acogedor, un ambiente en el que tú ya bajes un poco las revoluciones del día a día y te sientes a leer y como que tengas ese momento para ti de lectura, de disfrutar de leer. Creo que son libros que te ayudan mucho como a validarte emocionalmente. Obviamente todos tienen una fórmula muy parecida. Mucha gente critica que son un poco formulaicos, un poco moralistas, no sé, yo creo que son libros muy entretenidos que vienen muy bien para leerlos según en qué momento de tu vida. Si buscas algo con plot twist, pues no, pero si buscas algo que te ayude como a calmarte, a no sé, a sentirte como un poco abrazado, pues son libros que van muy bien. Y para mí es un poco el equivalente a las comedias románticas, son libros que yo sé cómo van a acabar, que sé más o menos qué patrón van a seguir, pero es lo que estoy buscando. Creo que es el valor de estos libros de Healing Fiction. Que a ver, que creo que a veces pues necesitamos este tipo de libros que nos ayuden un poco a encontrarnos y que nos ayuden como a reconectar con el día a día y las pequeñas cosas que nos ofrece. ¿Y tú? ¿Has leído Healing Fiction? ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Eres más de libros de plot twist o te quedas con este tipo de literatura más como pausada? Déjamelo en comentarios. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en suscribirte a mi canal, dar like, comentar, todo lo que sea un poco apoyarme, la verdad que se agradece mucho. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!